El verano de 1984 en Los Ángeles fue uno de los más calurosos y, para muchos residentes, uno de los más aterradores que jamás habían experimentado. Un depredador acechaba en la oscuridad, entrando en las casas en plena noche, asesinando brutalmente y dejando un rastro de terror a su paso. Este hombre se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Su nombre, Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno. Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en una familia de origen mexicano. Desde una edad temprana, su vida estuvo marcada por la violencia y el abuso. Su padre, Julian Ramírez, era un hombre temperamental y violento que con frecuencia descargaba su ira en su familia. Richard, el menor de 5 hijos, buscó refugio en su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam que había regresado con historias horribles y una mente trastornada por el conflicto. Mike, que se convirtió en una figura importante en la vida de Richard, no solo le contó historias de torturas y asesinatos que había presenciado y perpetrado en Vietnam, sino que también le mostró fotografías de sus actos. Estas imágenes y relatos sembraron las semillas de la fascinación de Richard por la violencia y la muerte. A los 13 años, Richard fue testigo de cómo Mike disparaba y mataba a su esposa, un evento traumático que dejó una marca indeleble en su psique. La adolescencia de Richard estuvo plagada de problemas con la ley, incluidos robos y consumo de drogas. Se mudó a California en sus últimos años de adolescencia, buscando escapar de su tumultuosa vida en El Paso. Sin embargo, en lugar de encontrar una nueva oportunidad, comenzó a descender aún más en el mundo del crimen. En 1984, los asesinatos comenzaron. El 28 de junio, Jenny Vincow, de 79 años, fue encontrada brutalmente asesinada en su apartamento en Glassell Park, Los Ángeles. Había sido apuñalada repetidamente y su garganta había sido cortada tan profundamente que casi la decapitó. No había señales de robo, lo que sugería que el crimen había sido motivado por una pura y abrumadora violencia. El modus operandi de Ramírez pronto se hizo evidente: entraba en las casas de sus víctimas durante la noche, aprovechando ventanas o puertas abiertas, y atacaba a cualquiera que estuviera adentro. Sus métodos eran increíblemente violentos y variados, incluyendo apuñalamientos, disparos y agresiones físicas brutales. También cometía violaciones y agresiones sexuales, tanto a mujeres como a hombres. No había un patrón claro en la elección de sus víctimas, atacaba a jóvenes y ancianos, ricos y pobres, lo que hacía que su captura fuera aún más desafiante para las autoridades. A lo largo de 1984 y 1985, el acechador nocturno sembró el pánico en Los Ángeles y más tarde en la bahía de San Francisco. La cobertura mediática fue intensa, y la policía estaba bajo una inmensa presión para atrapar al asesino. Sin embargo, Ramírez parecía estar siempre un paso adelante. A pesar de las numerosas descripciones de testigos y el creciente número de pistas, lograba evadir la captura. El 17 de marzo de 1985, atacó a María Hernández y su compañera de cuarto, Dayle Okazaki. María logró sobrevivir después de que una bala rebotara en las llaves que sostenía frente a su rostro, pero Dayle no tuvo tanta suerte. Esa misma noche, Ramírez atacó a Chaillan Verónica Yu, de 30 años, en Monterey Park, disparándole y dejándola morir en su automóvil. Estos asesinatos brutales y sin sentido se convirtieron en una rutina macabra. El 10 de abril de 1985, atacó nuevamente, matando a Vincenza Zara y su esposa, Maxine, en su hogar. Maxine fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca y había sido mutilada post-mortem. Ramírez tomó sus ojos como trofeos, un detalle que horrorizó al público y a las autoridades. Uno de los aspectos más aterradores del acechador nocturno era su aparente falta de motivo y su crueldad sin límites. Sus crímenes no eran simplemente asesinatos, eran actos de sadismo y tortura. Además, Ramírez adoptó símbolos satánicos, dejando pentagramas y otros signos en las escenas del crimen, lo que añadió un elemento de terror psicológico a sus ataques. Se convirtió en una figura casi mítica del mal en la imaginación popular, un verdadero monstruo que acechaba en la oscuridad. El punto de inflexión en la caza del acechador nocturno llegó cuando un testigo logró anotar parte de la matrícula del automóvil que Ramírez estaba utilizando.
Este dato permitió a la policía rastrear el coche y finalmente identificar al sospechoso. Richard Ramírez fue identificado como el acechador nocturno, y su fotografía se distribuyó por todos los medios de comunicación. El 24 de agosto de 1985, Ramírez intentó cometer otro asesinato en Mission Viejo. Sin embargo, su víctima logró escapar y alertar a los vecinos, quienes anotaron la matrícula del automóvil y dieron una descripción detallada del atacante. Al día siguiente, el automóvil fue encontrado abandonado y la policía pudo levantar huellas dactilares que confirmaron la identidad de Ramírez. El 30 de agosto de 1985, mientras caminaba por un barrio hispano en Los Ángeles, Ramírez fue reconocido por un grupo de residentes. Al darse cuenta de que estaba rodeado y que no tenía escapatoria, intentó robar un automóvil, pero fue rápidamente detenido por una multitud que lo golpeó y retuvo hasta que llegó la policía. La noticia de su captura se propagó rápidamente, y la ciudad de Los Ángeles respiró aliviada. El juicio de Richard Ramírez comenzó en julio de 1988, y se convirtió en uno de los más sensacionalistas de la década. Ramírez se mostró desafiante y despectivo durante el proceso, dibujando pentagramas en la palma de su mano y proclamando su lealtad a Satanás. Los testimonios de sus víctimas sobrevivientes y la abrumadora evidencia en su contra pintaron un cuadro de un hombre profundamente perturbado y malvado. El 20 de septiembre de 1989, fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue sentenciado a morir en la Cámara de Gas de California. Durante el juicio, Ramírez se mantuvo desafiante, declarando, "Big Deal. That always went with the territory. See you in Disneyland". A pesar de su condena, la notoriedad de Ramírez solo creció con el tiempo. Recibió una gran cantidad de correspondencia de admiradores, incluyendo cartas de mujeres que se sentían atraídas por su peligrosa aura. Eventualmente, se casó con una de estas admiradoras, Doreen Lioy, en 1996, mientras estaba en el corredor de la muerte. El legado de Richard Ramírez y su reinado de terror continúan siendo un tema de interés y estudio. Su caso destacó las fallas en el sistema de justicia penal y la necesidad de una mejor comprensión y tratamiento de los individuos con tendencias violentas y perturbadoras. También subrayó la importancia de la vigilancia comunitaria y la cooperación entre las fuerzas del orden y el público en la captura de criminales peligrosos. Ramírez murió de complicaciones relacionadas con el linfoma en 2013, habiendo pasado casi 24 años en el corredor de la muerte. Aunque su vida terminó, las cicatrices que dejó en sus víctimas, sus familias y la comunidad en general permanecen. Su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de los horrores que pueden surgir de la oscuridad y de la necesidad de estar siempre vigilantes ante el mal. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la perturbadora historia de Richard Ramírez, el acechador nocturno. Si deseas conocer más sobre otros crímenes famosos y misterios sin resolver, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!